informando sobre ficha limpia. Va a estar complicado, me parece, la aprobación de ese proyecto. Va a llegar al recinto la semana que viene. Pero 6 dictámenes salieron, Gato, así que va a estar muy difícil eso porque hubo muchísimos cruces hoy en las comisiones, mucha discusión. Enseguida lo contamos. Ya está Axel Kicillof. Gustazo, gobernador, como siempre. Gato, ¿cómo anda? Un gustazo, ¿eh? Sí, igualmente. Bueno, gracias porque siempre, Axel, y es una característica que siempre decimos de vos, que siempre das la cara, estás todo el día con la gente, te encuentran en la calle, siempre das, pero bueno, un nivel de mentiras se han lanzado en estos últimos 3 días y de campaña feroz en contra de tu gobierno, que bueno, que hay que salir a aclarar muchos temas, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que no diría se adelantó la campaña electoral porque la verdad que este es un año complicado desde el punto de vista electoral porque ni sabemos si hay pasos, si no hay pasos. Nunca pasó en la historia, la boleta única. Sí. Ha hecho un desastre Milei también con el sistema electoral de la Argentina y pura incertidumbre, pero también lo que vos decís, puro marketing, golpes bajos. Sí, la verdad que un espanto. No debería sorprender, hoy ya lo habíamos visto en la defensa de Elon Musk, en una situación totalmente desmesurada e insólita, diciendo que iba a ir a buscar gente para vaya a saber qué, bueno, cuestiones. Seguir. Sí, una cosa... Ahora, acá vamos a hablar de todos los temas, obviamente, pero hay un tema donde apuntan que es la inseguridad. Ayer el presidente llegó a decir baño de sangre es la provincia de Buenos Aires. Sí, hay un primer punto por el que quiero empezar, que es que efectivamente se conocieron varios casos de homicidio y en ese sentido, primero lo que está faltando acá de parte de ellos que quieren hacer con esto su campaña electoral, respeto por las víctimas, por su familia, obviamente nuestro absoluto pesar por lo ocurrido, porque eso es tremendo y me parece que justamente ese es el comienzo. Hacer con esto una especie de caranchismo político, Axel. Sí, yo veía que dicen eso y obviamente, y después veía que muestran las estadísticas en todos lados y que la propia Patricia Bullrich, vos fíjate las paradojas, Patricia Bullrich viene a decir hace unos días que el último año fue el de menor tasa de homicidio de la historia y se lo atribuye. Obviamente, cuando uno mira las estadísticas, que son como todo promedio y como toda estadística, es horrible frente al caso particular, porque no tranquiliza a nadie, no calma a nadie, no es una respuesta, pero cuando se ven esas estadísticas, se observa en la provincia de Buenos Aires. Ahí teníamos el cuadrito justamente, ¿no? Porque esto además lo ha dicho la ministra a nivel nacional, que a nivel nacional... Claro, imagínate, no pueden bajar la tasa de homicidios a nivel nacional si no baja en la provincia de Buenos Aires. Y efectivamente, vos fíjate que ellos dicen que yo no hablo de inseguridad, debo tener un acto cada 15 días, inauguración de una base de UTOY, entrega de patrulleros, así trabajo todos los días, pero hacer campaña con esto, incluso con estadísticas favorables, es muy difícil. Total. Lo que muestran las estadísticas, lo decía el ministro, en 2002, 2003, post-crisis, hubo 2.700 homicidios en la provincia de Buenos Aires, luego hace 10 años hubo 1.700 homicidios, cuando yo asumo, hubo alrededor de 1.000 homicidios en la provincia de Buenos Aires. Esos son los números que son de los más bajos de la región, así todo. Nuestros números hoy son 1/3 de Uruguay. ¿Qué le importa a una madre que perdió un hijo esto? Pero es como histórica, internacionalmente se mide. Cuando yo llegué había 1.000 homicidios, ahora hay 800. Son de los números más bajos de la historia. ¿Nos alcanza? ¿Estamos conformes? No, de ninguna manera. Hay que seguir trabajando. ¿Cómo se trabaja en este tema tan delicado? Y con seriedad, con profesionalismo y con mucha inversión. Entonces yo digo, hacer campaña no. Las estadísticas, bueno, son indicadores que sirven para ver si va funcionando una política. ¿Qué es lo que pasa si ahora empiezan a decir baño de sangre? Y lo que cambió, yo gobierno hace 5 años la provincia de Buenos Aires. Lo que cambió es esta política económica, lo que cambió es el ajuste de la motosierra, que es absolutamente incompatible con la inversión en seguridad y un gobierno nacional
que dice que no tiene nada que ver con nada, Milei que ayuda, no es ayudar o no ayudar lo que necesitamos de Milei, es que se haga cargo de sus responsabilidades. Exacto. Dos cosas con respecto a eso. Si quiere, dice, colaborar, que devuelva la plata de seguridad que le robó a la provincia. 700.000 millones de pesos. Son 10.000 patrulleros. Por Milei dejamos de tener, no el gobernador, sino la provincia de Buenos Aires, su fondo de seguridad. En segundo lugar, el gobierno nacional es responsable del narcotráfico, de las bandas criminales que ingresan droga a la Argentina. No es responsabilidad de las provincias, de la nuestra, por ejemplo, el narcomenudeo. Uno puede ir a un punto de venta, pero cada gramo de cocaína, de merca, que llega a la provincia de Buenos Aires, que está en los barrios de la provincia de Buenos Aires o de cualquier droga, entró por una frontera, que no son precisamente las que están en la provincia, recorrió 1.500 kilómetros. Entonces, tienen la responsabilidad del narcotráfico. De cuidar, de controlar. Bullrich Ahora, y Milei, por totalmente. eso, cada gramo de merca que llega a la provincia es responsabilidad. Y yo no quiero decir, entonces, ¿qué decimos nosotros? Colaborar, contribuir, hemos hecho mesa, nosotros estamos abiertos a trabajar, pero si vamos a tratar de hacer estos papelones y esta vergüenza... Ahora, ¿qué contradicción acá, Axel? Porque hoy Javier Alonso, que salió hoy con nosotros, explicó perfecto lo que están haciendo y dijo, estamos trabajando con Patricia Bullrich en el orden nacional en mesas integradas muy bien, con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el otro día yo, por ejemplo, lo escuché a Waldo Wolf. Decía, no, nosotros trabajamos muy bien con el ministro de Seguridad de Axel Kicillof. El problema es Axel Kicillof. Entonces, son obvios y lo dicen. Pues están Tienen un haciendo problema una con vos. campaña de marketing, política. Además dicen, vamos a varias cuestiones. ¿A qué atribuimos nosotros que todo este tiempo hay hay un avance en determinados aspectos, que yo no quiero por eso decir estamos mejor, venimos avanzando en determinados aspectos porque hemos hecho una inversión? Yo el otro día escuchaba a algunos del PRO hablando de esto. Cuando yo llegué a la provincia había 790 patrulleros para toda la provincia de Buenos Aires. Y me acuerdo los helicópteros que estaban arrumbrados en un galpón. En Paraguay. En Paraguay ¿Te acordás? había Con otro. temas de narco. Sí. Largaron. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Hoy tenemos 6 helicópteros operativos. Una inversión que no tiene precedente, esa es la verdad. Compramos 5.500 patrulleros, 1.000 motos, los chalecos todos vencidos, compramos los chalecos, le subimos los sueldos a la policía también. Vos decís, son sueldos bárbaros, no, pero cuando llegamos, Exacto. venía la gobernadora anterior de bajar 30% los sueldos de la policía. Tuviste esa azonada. Nosotros igualamos los sueldos de la policía de la provincia con los sueldos de las fuerzas federales, que es una reivindicación histórica de la policía. Muchísima inversión. Entonces, llega Milei, ¿qué hace? Nos corta los fondos de seguridad, genera una situación que tenemos hoy de una situación, obviamente, económica muy complicada, de crisis por todos lados. ¿Y quién me va a decir? Uno mira la estadística de inseguridad y obviamente hay una asociación entre la situación general y hay una violencia que emana también de las autoridades más grandes. Entonces, todo eso es lo que cambió. Yo soy el mismo gobernador. Claro. Yo soy el mismo gobernador. ¿Qué pasó? Milei, su política económica, su motosierra, que es incompatible con la inversión en seguridad, quiere que no haya Estado, y a mí me piden más patrulleros, Milei. Y el ajuste, ¿Y qué lo compra? El ajuste y un ajuste feroz que produce esta violencia. Sin Vos duda decías que hace poco, yo lo decía el ministro Alonso, la violencia, muchas que se produce entre interpersonal, interfamiliar, que eso genera producto de la crisis económica. Y vos fijate, cuando uno mira los casos particulares, mucho de lo que vemos no es un homicidio en ocasión de robo. Son otro tipo de situaciones de violencia y muchas veces, como algunos de los casos que están pasando estos días, el asesino, nosotros en el caso de Moreno lo habíamos al asesino 3 veces, sí. 3 veces durante mi mandato. Exacto. 3 veces fue preso y estaba libre. En esa situación... Lo había alargado un juez de garantía hace poco. Pero ahí, ahí hay que apuntar también, Axel, y nadie apunta. La justicia es problema en este país y es problema en la provincia. Y 2 cosas más. Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, cuando llegamos había 51.000 personas privadas de su libertad, presos, y 24.000 plazas penitenciarias. Vidal había construido 1.000. Nosotros ya llevamos construidas 7.500, todo lo que miran
Bukele, vamos a terminar Bueno, ahora. Susana, que el otro día pedía cárcel, le tenés que decir que vos estás construyendo. 7.500. Y vamos a... Nuestro plan, ahora perturbado por el megaajuste de Milei, porque algunas tenía que construirlas el gobierno nacional, nos vamos a hacer cargo, vamos a llegar a 12.000 plazas. Había 24.000, estamos agregando 12.000 plazas penitenciarias. Porque si no, todo lo que dicen es impune absolutamente. Es así. Es impune absolutamente. Es la mentira. Y después, bueno, cosas ya estrambóticas. O sea que nosotros tenemos una política de seguridad que consiste en invertir en seguridad, profesionalizarla, tecnificarla. Cuando yo llegué, el 911 era cualquier cosa. Ahora, cuando hay un llamado de 911, le aparece geolocalizado a la policía, se asignan los patrulleros. En el municipio se ve lo mismo con el multiagencia. Y todo esto es una inversión enorme, que me he pasado, por supuesto, inaugurando, mostrando, hablando de esto, porque veníamos de una época de ajuste total en el gobierno de Macri y Vidal sobre la seguridad en la provincia. Pero claro, te doy esto, hubo 1.000 homicidios en el 18. Este último año hubo 810. Después, esa es la realidad en términos de homicidio. Pero buena parte de los que crecieron ahora, este enero fue mejor que el enero pasado, que ya había bajado. Ahora, esos homicidios, muchos de ellos tienen que ver con femicidios, claro. Muchos. Bueno, de lo que quiere eliminar Milei. Pero fíjate que los femicidios es un agravante, no es una figura distinta, es un agravante que antes existía agravado por el vínculo, pero era matrimonio. Ahora, muchos de estos no son matrimonios, son novios, expareja, estas condiciones de formación de relaciones y de familias ahora, que no son lo mismo que antes. Entonces, eso lo quiere quitar, eso lo quiere quitar, y vemos que todo el tiempo el discurso es similar. El discurso es, bueno, no, Kicillof no le interesa, pero bueno, obviamente los que hablan de seguridad no están dispuestos a invertir un mango, se borran, desertan y genera estos problemas, que se hagan cargo de lo suyo. Totalmente, porque además, Axel, a mí me parece que hay que remarcar esto, porque lo marcamos, vemos el esfuerzo que ustedes hacen, todo lo que Milei está abandonando en salud, en asistencia alimentaria, en medicamentos, se están haciendo cargo ustedes. Yo digo, pobre López con el ministro de Economía, yo no sé, debe estar pobre con la cabeza viendo de dónde sacan recursos, porque ustedes se están haciendo cargo de lo que Milei con su ajuste brutal abandona y se los tira por la cabeza a ustedes. Termino el tema anterior, no vale todo por un voto. Obvio. No vale todo por un voto. Y agravar cuestiones que ya son dolorosas con empezar a decir cualquier cosa. Y creo que se sobregiraron. Sí, mi impresión es que se sobregiraron. Y que bueno, que si quieren hablar seriamente, nosotros estamos trabajando seriamente y trabajando con Nación también, pero que cada uno se haga responsable de lo que se tiene que hacer responsable, y nosotros vamos a colaborar y contribuir, por supuesto, porque no puede ninguna provincia sola, y es lo que vos decís. Y ahora pasó con la OMS también, pero ahora a nivel salud que hablaba, nosotros hemos abierto 170 nuevos centros de atención primaria de la salud. Pero tenemos que ahora hacernos cargos también de lo que abandona el gobierno nacional. Todo lo que son medicamentos para el cáncer, empieza a abandonar todo. Y ahí la provincia, no solo hacer lo que hacía con esto de voy a fundir a las provincias, no solo atajar la crisis que genera Milei, porque el que se pagaba una prepaga o se compraba un medicamento en la farmacia ya no puede y va al hospital público a buscarlo, sino que además tenemos que ante todo ese desastre encargarnos de cosas que hacía el gobierno nacional. Total, que ya no hace. Total. Ahora, fíjate vos, además lo obvio que son, que el otro día cuando le hicieron este monólogo el lunes, el periodista le tiró así como al pasar, yo no sé si algún alocado ahí del entorno lo estará pensando, dijo, bueno, ¿puede llevar a la intervención de la provincia? ¿Estarán buscando eso, generar un clima político? ¿Se animarán a tanto? Mira, que tienen impulsos, bueno, sí, autoritarios, es claro. Yo creo que el otro día vimos una marcha enorme. ¿Les molestó que vos hayas de anticuerpos que tiene la sociedad? ¿Les molestó que vos hayas estado presente en esa marcha? Y seguramente
Les molesta también que cada exabrupto, cada declaración, cada infamia que a veces dicen, y bueno, encuentre respuesta. Nosotros no nos vamos a callar la boca, y digo más, yo no pienso contestar con la misma agresión, con el insulto y con la descalificación, porque si no nos convierte en algo similar. Exacto. Así que ahí veo que el otro día en Varela estábamos cerrando las escuelas de verano. Obviamente nadie sabe, las colonias de vacaciones las llaman. La provincia de Buenos Aires sostiene 250.000 pibes que no se pudieron ir de vacaciones, junto con los municipios, que también hacen un esfuerzo enorme en salud, en seguridad, en educación, cuando el gobierno nacional no está más. Bueno, y en todo eso 250.000 pibes que no solo pudieron tener vacaciones, sino que además le dimos de comer, porque siguió el servicio a 250.000 de pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires que tienen esas dificultades y que se agravan. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar con la violencia? Y con un presidente que en sus dichos es violento, que adhiere que al que piensa distinto hay que prácticamente exterminarlo, lo vamos a ir a buscar, no sé qué cosa dice. Y además con las mentiras, porque, a ver, así como han tratado de hacer el caranchismo político sobre hechos de inseguridad, que explicaba muy bien hoy el ministro de Seguridad, Javier, y que vos acabas de decir, donde la justicia había liberado a alguien que ustedes habían llevado y la justicia lo liberó, salió con esta barbaridad, que ayer Nicolás Kreplak lo implicó muy bien acá, de decir que ustedes en la provincia de Buenos Aires le cortan los genitales obligadamente y hoy sale a prohibir una política que por ley nacional también se olvidó y que ustedes están cubriendo. Sí, centros de hormonización y castración. Sí, castración por poco. Es tremendo. Pero uno ya a esta altura, por eso digo, a veces no sabés si tiran tantas barbaridades para tenernos a nosotros ocupados, mientras hacen el desaguisado económico y un verdadero genocidio de la industria, del trabajo. No sabe si quiere tenernos todo el tiempo ocupados y discutiendo estas cuestiones, hoy lo de la OMS, pero todos los días hay algo nuevo. Bueno, yo me preguntaba recién, mirá, en ese mismo punto, me preguntaba al inicio del programa, ¿qué querrá estar tapando el gobierno para salir hoy con las mentiras de la OMS, con el comunicado ese diciendo vamos a prohibir todo lo que sea cambio de género al menor de 18 años, que no se hace hoy, lo explicó muy bien Nicolás Kreplak. No, por supuesto, pero dice... Entonces, ¿qué estarán ocultando, no? Dice, mirá, vamos a eso para ordenar. Menor consumo de carne en 100 años. 30 puntos de caída de la jubilación. 200.000 puestos de trabajo menos. Están cerrando el otro día la Nissan, pero nuestra provincia, es decir, automotriz, textil, calzado. Nada, hay un industricidio en curso, hay una... La caída del consumo de leche, Axel, de leche, de yerba, porque uno dice, bueno, no hay carne, pero hay mate. No, no hay mate tampoco. No hay mate tampoco. No hay mate Entonces, tampoco. Es una situación muy compleja que obviamente a nivel de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia de producción y trabajo, una provincia que necesita salud pública, educación pública, no es optativo, no lo va a arreglar ni la escuela austríaca, ni ningún delirio, porque vos vas a aproximadamente 80 municipios de la provincia de Buenos Aires y el único prestador de salud es el Estado. ¿Qué quiere hacer? Y no es que le prohibimos una clínica Los Arcos a abrir en una pequeña localidad de la provincia. Es que no hay escala y el mercado va y el privado va a invertir donde hay ganancia, donde hay rentabilidad. Y si no hay, ¿qué hacemos? Lo que está pasando con las rutas nacionales, que denunciaba Cato el otro día. Nos pasamos todo el día mostrando estas cosas que son las que quieren ocultar. Totalmente. Quieren ocultar que la plata no alcanza. Y que el laburo escasea y que obviamente el Estado ausente y desertor que está generando Milei es una disolución también del tejido social, de las perspectivas, y a eso le agrega que quiere cerrar las universidades públicas, que está en contra de la investigación, la ciencia y la tecnología, que está... Bueno, es una situación de desasosiego que lo único que tiene es un plan que apunta a reducir la inflación, planchando el dólar, planchando los sueldos y abriendo las importaciones. Se hizo 1000 veces. Totalmente. Y los resultados los hemos visto 1000 veces. Totalmente. Es un costo altísimo.
Andrés. Gobernador, buenas noches. ¿Qué va a pasar con el presupuesto en la provincia de Buenos Aires? Entiendo que es un tema importante porque además ligado a eso viene el tema de la ley fiscal y también la posibilidad del acceso al endeudamiento para la provincia, en realidad para refinanciar vencimientos de deuda. Hubo un pedido de Cristina Kirchner hace 2 semanas para que se apruebe el presupuesto en la provincia. ¿En qué estado está esa discusión? Mira, lo digo claro, nosotros la ley tributaria, fiscal, no es presupuesto, endeudamiento o tributaria. Dijimos siempre, necesitábamos que la legislatura nos aprobara las 3 leyes, no se aprobaron, ya de esto hemos hablado bastante. Eso nos cambió totalmente la situación porque, por ejemplo, la ley tributaria, la fiscal impositiva, teníamos preparada la emisión de las boletas, digamos, para cobrar y para distribuir en la provincia. Tuvimos que cambiar todo, se demoró. O sea que lo que teníamos presentado no sirve hoy. A mí me han preguntado los diputados de nuestro bloque qué pensamos hacer. Estamos reviendo cómo está y lo que necesitemos se lo vamos a pedir a la legislatura cuando sea oportuno, por supuesto. Ahora hay cosas que tendrían que haber salido antes y que hoy es una situación distinta y que ya no sirven. Así que lo que necesitemos se lo vamos a pedir a la legislatura. Hoy leía sobre lo que pregunta Andrés y lo que estás comentando vos, Clarín, que está preocupado porque vos ibas a tomar deuda y no ibas a ir a la legislatura, pero no están preocupados porque Milei no tiene presupuesto y no envía el presupuesto al Congreso de la Nación. No, ni están preocupados porque le dieron con un DNU a Caputo posibilidad de reestructurar deuda sin ningún tipo de control. Exactamente. Acaba de decir el ministro de Economía, Luis Caputo, que si hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso no implicaría una salida inmediata del cepo cambiario. Sí, lo que estaba circulando era que se iba a firmar inmediatamente un acuerdo, que Caputo viajaba para ahí para firmar, que ya estaba todo listo. 20 notas operaron con eso, eso no pasó. Lo que trascendió después es que el fondo le pedía 3 condiciones, trascendió por todos lados: devaluar, sacar el cepo y pasar el acuerdo por el Congreso contra darle fondos. Estaban hablando ya 10.000, 20.000. Bueno, todo eso no pasó y había aparentemente condiciones del fondo. Yo la verdad que no tengo sobre esto más que esa información. Lo que sí puedo decir es que el gobierno está aferrado al tipo de cambio fijo, al 1000 a 1, como fue el 1 a 1, más o menos, para estabilizar los precios, abriendo las importaciones y un costo altísimo en términos de empleo, en términos de industria, en términos, obviamente, de condiciones de vida. Entonces esto es lo que está pasando. La convertibilidad hubo ya y estabilizó la inflación, pero nos dejó privatizados, endeudados y sin industria. Pasó también con la tablita de Martínez de Oz, así que es el plan más viejo del mundo. No tiene nada ni de austríaco, ni de liberal libertario, ni de anarcocapitalista. Es el plan Caputo de carry trade, de timba, de bicicleta financiera y beneficiar a poquitos sectores, siempre lo digo, finanzas, extractivismo, minería, vaca muerta, que dicho sea de paso existe porque se recuperó YPF, que no lo quieren reconocer, ahora dicen miren cuánto vale YPF, bueno, de todo eso otro capítulo. Y lo que está salvando a la economía argentina, los dólares que van a entrar y entran por vaca muerta. Es por haber recuperado YPF. Bueno, exactamente. Por haber recuperado YPF. Bueno. Ahora te digo, esos sectores, bien, que son muy poquitos y tienen un círculo de acción muy diría yo, restringido. Y después, ¿a quién le va mal en esto? A la industria nacional, al comercio, al turismo, por supuesto que también a todo aquel que tiene un pequeño emprendimiento, bueno, es una debacle y ya la vimos y ya sabemos cuál es la evolución de esto. Por supuesto que requiere dólares, por eso decían ahora vienen los dólares y venían a festejar que después de que Macri se mandó por el propio Milei, ¿no? El endeudamiento más grande de la historia, dicho por el propio Milei, y un desastre y un desaguisado tremendo con Toto Caputo ministro, van por 20.000, 10.000, 15.000 palos más del FMI, pero ahora vemos que... Bueno, eso tendría que pasar por el Congreso igual, se supone. Bueno, pero si están hablando de intervenciones federales, que se ocupen de lo que se tienen que ocupar, que lean la Constitución.
que lean la Constitución. El gobierno nacional tiene responsabilidad en educación. Nosotros en Provincia de Buenos Aires inauguramos 240 escuelas nuevas. 500 las pusimos a nuevo. Y 1.200 aulas nuevas. Si uno suma 1.200 aulas nuevas, son como 200 y pico de escuelas nuevas. Son casi 1.000 escuelas nuevas. ¿Qué hizo Milei? Cortó el fondo de incentivo a docentes. Le sacó la plata del bolsillo a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Deja de distribuir, bueno, libros para las bibliotecas y hace Axel, escándalos con los que hay. Ahí veo que desde el año pasado, desde que cambió el gobierno, vos has tenido gestos de solidaridad que antes no había con otros gobiernos. Con Puyaro en Santa Fe, le mandaste patrullero, asistencia para la lucha contra el narcotráfico. Acabás de enviar al sur aviones hidrantes de la provincia de Buenos Aires. Mandamos, sí. Que el gobierno nacional mandaba uno solo, creo, porque también la motosierra pasó y hoy la Patagonia está en llama. Ustedes mandaron. Ahora, ¿te devuelven los gobernadores esos gestos de solidaridad ahora a la hora de los ataques? Mira, yo creo que yo creo que hay que insistir con lo mismo, nadie se salva solo. Milei, su deserción del Estado Nacional implica que todo es problema de las provincias, de los municipios, ni conoce, ni sabe, por eso cuando habla Ya de ayer inseguridad... salió Yarlora a quejarse de lo que no le dan a Córdoba. Bueno, lo ha hecho con todos los gobiernos, yo desde la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires y el pueblo de la provincia de Buenos Aires, mira, cuando yo en un acto comento, en cualquier lado de la provincia, que estamos ayudando en Río Negro, mandando dotaciones de bomberos, la gente aplaude. La gente aplaude porque el pueblo de la provincia de Buenos Aires es solidario. Total. Y yo por ahora lo que tengo para decir es que ante un gobierno nacional como este, que ya no es ni unitarios contra federales, es un gobierno de Milei sin territorio y sin población, y que no se hace cargo de nada. Entonces, bueno, la verdad que lo que nosotros tenemos que hacer es estar a disposición para dar una mano donde se pueda. Gaby. Sí, gobernador, buenas noches. Es año electoral, estamos con algunas definiciones en ese sentido. El Congreso está debatiendo la suspensión de las PASO y en la provincia de Buenos Aires se está hablando de un posible desdoblamiento de las elecciones generales. En caso de que el Congreso avance con la suspensión de las PASO, ¿usted está dispuesto a desdoblar las elecciones de la provincia de Buenos Aires? Quiero ser muy claro y empezar desde el principio porque toda la discusión está perturbada de discusiones, si es la interna, si es tal cosa. Yo quiero explicar porque es exactamente lo que dije cuando Milei decidió cambiar el sistema electoral de la Argentina, poner la boleta única en papel en todo el país, Sí. sin consultar, por ejemplo, 40% del padrón, que es la provincia de Buenos Exacto. Aires. Entonces nos generó una situación desconocida hasta ahora, que es que por ley nacional tiene que haber 2 urnas en cada mesa, esas 2 urnas con 2 sistemas de votación distintos, y eso lo hemos hablado con todos los gobernadores. Con una boleta única que va a ser kilométrica. Mirá, te digo, algo que andaba bien, Sí. que era el sistema electoral argentino, porque el que nunca ganó. hubo una denuncia... Con el que ganó. Con el que ganó él, para colmo, porque vos decís, con el que ganó él. Bueno, eso, destruirlo. Y está generando un caos. Si nosotros vamos a esta votación conjunta, 2 urnas, hay gobernadores, nosotros también estamos estudiando desde el punto de vista logístico, procedimental, porque vos fíjate, se va a tardar más, va a haber colas enormes, ¿y de quién va a ser la culpa? ¿Alguien se va a acordar de que fue Milei el que sacó la ley? No. El intendente, el gobernador. Por otro lado... Van a decir, no sabés organizar una elección en la provincia de Buenos Aires. Por otro Todos lado, votando. había una regla no escrita, pero bastante razonable, que es que no se puede cambiar el modo de votación en año electoral. ¿Por qué? Porque si no todos dicen oportunismo, poner las PASO, por ejemplo. Hoy no sabemos. No sabemos si hay PASO nacional. Las PASO provinciales están atadas a la PASO nacional. Yo no tengo posibilidad de fijar esa fecha, o sea que eso es así. Pero si sacan las PASO nacionales, va a ver qué pasa. Vamos a tener que ver qué pasa en la legislatura con la PASO provincial. O sea, nos armó un caos, una incertidumbre en medio de un año electoral. Todavía es febrero y estamos discutiendo si va a haber PASO o no va a haber PASO. Si va a haber doble urna o va a haber 2 elecciones distintas. Todas las provincias se están desdoblando. Yo estoy en consultas con todos los sectores, con los intendentes,
obviamente, con las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires, con todos los sectores, y mi respuesta sería, tenemos que garantizar que la gente pueda votar. Totalmente. Y que vote bien. Eso para empezar. Y otro punto más, porque hablando, ahora ya desdoblaron Ciudad de Buenos Aires, desdobla también Jujuy, ¿por qué lo hacen? Hay un riesgo que es que el topo entre a los consejos deliberantes, el topo entre a todos lados, y qué pasa si nos quedamos sin Estado en todos los estamentos de la provincia de Buenos Aires. De nuevo, hoy ni sé si va a haber paso y qué fecha tiene. Entonces, está difícil determinar. Estamos en consulta, cuando se vaya resolviendo, vamos a hablar con todos los sectores y escuchar obviamente a todos los sectores, pues la responsabilidad como gobernador es que se pueda votar bien, que la gente pueda elegir, que no sea un caos, y ojo, desdoblar también es una novedad. Entonces todas las situaciones que nos deja son complicadas. Pero la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires entiendo que tiene algunas objeciones, o que cree que es muy complicado para la provincia organizar una elección cuando no lo hizo nunca, ¿no? Sí, pero pide también que hagamos boleta única en la elección provincial. Pero claro, por eso hay que escuchar a todos los sectores, hay que ver lo operativo, hay que ver digamos, en mi rol de gobernador, los radicales el otro día pidieron paso provincial, no paso nacional y desdoblar. Entonces, yo tengo que escuchar a todos los sectores y iremos decidiendo lo que sea mejor para la provincia. Los intendentes están pidiendo desdoblar. Una buena parte. Están pidiendo desdoblar porque en sus consejos deliberantes también tienen que conservar la gobernabilidad. Entonces, todos estos son factores. Por supuesto que yo me parece reduccionista ver como si fuera una cosa de uno contra otro. Así que yo quiero ser en esto bien serio y lo iremos viendo y lo anunciaremos en su momento. Ahora, realmente es un presidente que ha venido a instalar el caos y a desarmar la vida de los argentinos en todos los órdenes, Mira, hablé de educación, hablo de salud, donde dejan sin medicamentos gratis al PAMI. ¿Dónde creen que va una persona que es jubilada y que le cayó 30% la jubilación y le sacan el medicamento gratis? Al hospital público. ¿A quién le va a pedir el remedio? Y el intendente no le puede decir, mirá, mi ley tiene que dar respuesta. Y el gobierno provincial y el hospital provincial también. Y después dicen, bueno, el problema es la provincia. Gobernamos hace 4 años, ganamos la elección por prácticamente 20 puntos. Entonces ya se evaluó si nosotros teníamos una respuesta en seguridad, en salud, en educación. ¿Y ahora qué cambió? Mi ley que viene a hacer un desastre en todos los planos, a borrarse de todo y echarle la culpa a la política, cuando lo que vemos es que con lo electoral más oportunista no se consigue. Está viendo qué le sirve a él para fortalecerse él, su fuerza política. Incluso tiene líos con el PRO, líos con todo. Con la Libertad Avanza, tiene líos en todos lados y con todo el mundo. Entonces yo digo, acá lo que hay que tratar es un poco de certidumbre, un poco de racionalidad y respuesta. El gobierno provincial, escudo y red, dije yo, escudo y red para proteger al pueblo de la provincia de Buenos Aires de todos estos desaguisados. Y a la dirigencia política, ¿no? Que tanto hablaban de darle gobernabilidad y tenemos un presidente autoritario, homofóbico, que discrimina. Ahí también hay... Y yo le digo a los que dicen, me gusta que bajó la inflación, pero no me gusta. Esto es un paquete, se llama Milei, vino con todo esto y lo dijo hace rato que venía a hacer todo esto. Entonces a mí ahora no me gusta que haga tal cosa, que cierre la universidad o que persiga gente porque piensa distinto o por su orientación sexual o por lo que sea y acusar de cualquier cosa. Bueno, no. Que se hagan cargo, de que le dieron plenos poderes, la suma del poder público con el DNU 70 y ahora Milei puede, veía ahora, viene una ley para cerrar organismos públicos. ¿Por qué? Porque los que le votaron le dieron esos poderes. Los que le votaron le dieron esos poderes. Y nosotros en su momento marchamos contra eso y como provincia dijimos no, porque va a pasar lo que está pasando. 4, creo que ahora ya 5 causas tenemos en la Corte Suprema para que nos devuelvan los fondos que nos sacaron. Entre ellos el Fondo de Seguridad. Así que Milei quiere ayudar, devuelva la guita que se robó para seguridad para la provincia. ¿Cómo se va a poder mejorar la seguridad sin comprar patrulleros, sin pagarle bien a los policías? Y este era el Fondo de Seguridad ahora, que tenía la provincia. Gobernador, también es cierto que en muchas de esas cuestiones siempre termina apareciendo en el Congreso de la Nación algún voto de la supuestamente oposición e incluso de Unión por la Patria para que el gobierno consiga los números. Digo, sin ir más lejos, pasó ahora mismo con el tema de la suspensión de la PASO. Sí,
Yo por eso creo que uno tiene que tener coherencia desde nuestro gobierno provincial, que es la responsabilidad primaria y el mandato que tengo, cuidar a los bonaerenses, y cuando una ley es buena o mala, si es buena o mala para los bonaerenses, que es la responsabilidad primaria, y después defender la soberanía, defender la industria, defender los recursos naturales. Este hombre terminó con la ley del fuego y mire lo que está pasando. Hizo un tarifazo porque había poca inversión, sube la temperatura y corta de luz por todos lados, o sea que no pegan una. El problema es que hay cierto blindaje mediático que tiene que ver con que hay ciertos sectores que se están favoreciendo y mucho con la política de Milei, aún con las barbaridades de Milei, porque mientras Milei dice estas barbaridades, hay quien le pide, che, desregulame este sector, que tengo un business acá y que quiero poner el precio sin que nadie me controle, no quiero pagar bienes personales. Ha hecho la política tributaria más regresiva que se puede hacer porque le perdona impuestos a los ricos y se los pone a los laburantes. Todo así todo el tiempo. Entonces yo creo que las condiciones de vida de nuestra sociedad se van deteriorando y sobre eso, obviamente, que el vínculo social, la violencia, tiene que ver con esto también. Y obviamente que nosotros tenemos esta obligación. Al que roba, al que delinque, bueno, investigar, tenemos una tasa de resolución de los homicidios, de los delitos muy alta, pero bueno, seguir esforzándonos más. Ahora, si nos sacan los fondos, si al mismo tiempo no hacen lo que tienen que hacer, tienen un discurso que promueve la violencia y generan una crisis social y económica, y bueno, es muy difícil. Venimos gobernando hace tiempo nosotros. No sé si lo escuchaste a Espert, y lo menciona Espert porque en algún momento el presidente de la Nación lo mencionó como un posible candidato a gobernador suyo de la provincia. Dijo que a los delincuentes hay que agujerearlos y que hay que colgar un par en una plaza pública para que eso, como una supuesta medida de prevención de la inseguridad. Mirá, sí, mano dura, punitivismo. Yo digo, aún esa discusión, yo tengo mi posición que es muy clara ahora con respecto a esto, que es que hay que cumplir la ley. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Entonces, estas cosas que dice Espert están fuera de la ley, acá y en cualquier lado del planeta. Exacto. Si quieren discutir leyes, discutan leyes. Claro. Nosotros pedimos que cumplan la Constitución para empezar. Así que su responsabilidad es su responsabilidad. Y vuelvo a decir lo mismo. Yo no quiero que entre a la provincia de Buenos Aires, que llegue a la provincia de Buenos Aires, 1 gramo de cocaína, 1 gramo de merca, y esto es todo federal. Total. Las fronteras no son nuestras, 1.500 kilómetros. Y digo, colaborar todo lo que podamos, pero nosotros, y voy en concreto, muchos de los delitos que están ocurriendo tienen que ver con la droga, con la cuestión de la droga. Exactamente. Entonces, ¿y nosotros qué podemos hacer? Ir a buscar un punto de venta y reventarlo. Porque y al además, tipo y llevarlo. Pero también decía el ministro, esto tiene que haber un juez. Exacto. Que dé la orden de allanamiento, tampoco la justicia. Y después dicen, porque Kicillof suelta preso. Bueno, ni suelto ni meto preso a nadie, claro, porque eso es un juez. Exacto. Es la justicia. Entonces, nosotros lo que podemos hacer como policía, auxiliares de la policía, aplicar la ley a rajatabla, mejorar, profesionalizar, y esto es inversión. Repito, había 790 patrulleros, pusimos 5.000, 1.000 motos, tenemos 25 bases de Leutoy en todo el conurbano. Esa es nuestra tarea y la hacemos con seriedad. ¿Podemos mejorar? Por supuesto. ¿Hay que mejorar? Por supuesto, y un montón. Pero si nos cortan los fondos, si además no hacen lo que tienen que hacer, y si además cada vez la situación social, porque ha pasado, y estos días, miren, en Año Nuevo pasaba, y te lo decían los vecinos, mirá, lo que antes era una discusión entre vecinos, terminó con que uno sacó un martillo y le empezó a dar al auto, o le puso un cuchillazo por el volumen de la música. Bueno, esos no son casos digamos, de ocasión de robo, no es robo, son relaciones interpersonales y es la violencia social que obviamente nadie lo puede negar, pero tampoco lo previene exclusivamente la policía. Tiene que ser una malla de sostén de condiciones sociales que el gobierno no está haciendo. Y económica, 200.000 despedidos. Exacto. 200.000 despedidos. Son familias que ¿en qué situación están? Exacto. ¿En qué situación están? Multiplicarlo por 4 miembros de la familia, estás hablando casi de 1 millón de personas. Eso es mi ley. Totalmente. Eso es mi ley, que se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. El lunes Juan Graboy lo decía acá, con el tema que vos estás hablando, de todo el tema narco,
explicaba y decía claramente ellos que muchas organizaciones sociales están luchando contra los narcos en las villas, o acá en la capital federal, hablan de todo de la provincia, pero no hablan de la capital federal, cómo empujado por el accionar de Santa Fe, se viene a la provincia de Buenos Aires el narco, ¿no? Sí, y ahí es donde las fuerzas federales tampoco pareciera Nosotros hemos hecho una especie de escudo norte para el vínculo. Cuando ocurrieron las cuestiones que veíamos en Santa Fe, nosotros no solo aportamos patrulleros, que fueron 3 meses y después volvieron, pero había 80 patrulleros de la provincia de Buenos Aires patrullando cuando el gobierno nacional no pudo o no llegó el gobierno provincial. Bueno, colaboramos ni siquiera con Puyaro, con la gente de Rosario, con la gente de Santa Fe. ¿Cómo no? Que son los que tenemos en reserva, pues nosotros tenemos 5.500 patrulleros que hemos comprado en nuestra gestión. Y ahora tendríamos que renovar 1.500. Ahora, en la situación en la que estamos, la motosierra es incompatible con todo esto. El ajuste, ¿qué creen? ¿Que no tiene consecuencias? Por supuesto. El ajuste más grande de la historia. ¿No tiene consecuencias sociales? No, tiene consecuencias sociales. No tiene consecuencias sociales, la pérdida de empleo, el cierre de industria. Total. Lo hemos visto toda esta temporada. Bueno, la gente veranea, pero llega así y después no gasta, no consume, se queda pocos días. Totalmente. Y en los pueblos... Ahora, frente a esto, porque acá también hay... vemos claramente y lo remarcamos cómo vos te estás haciendo cargo de lo que Milei debería tener la responsabilidad del Estado y abandona. Ahora, acá hay también una responsabilidad de una dirigencia opositora que muchas veces no se hace cargo. El otro día hablábamos con Alfredo Serrano Mansilla y dice, hoy hay mileísmo y antimileísmo. ¿Vos no creés que ha llegado el momento, ustedes lo están intentando, creo, en la provincia, de ampliar, de crear una multisectorial, de volver a una mesa amplia, sacando el tema electoral, para enfrentar este modelo que cada vez y peligrosamente se acerca a un autoritarismo? ¿No creés que hay que empezar a, reitero, vos lo hacés, pero digo, no tiene que haber un acompañamiento de los sectores políticos más racionales y pensantes frente a este tipo? Nosotros en la provincia de Buenos Aires lanzamos cuando comenzó el gobierno multisectoriales que fueron bastante conocidas, y hoy estamos diciendo, de cara a esta elección, un frente político, social, lo más amplio posible. Esa es nuestra posición. Por supuesto que necesitamos la unidad del campo popular y ampliar la base política, porque Milei no ha dejado sector sin agredir. No ha dejado sector sin agredir. Entonces, yo creo que en ese sentido, por lo menos en provincia, el trabajo que se está haciendo es recorrer todos los distritos, es tratar de juntar a todos estos sectores y darles participación y darles importancia y escucharlos. Eso, mira, el otro día estuve conferencia del verano que hicimos en Pehuenco, pero antes nos reunimos con los sectores en Claromecó de la producción, del turismo, del trabajo, para llamarlos a colaborar y a trabajar en conjunto para impedir que esto perfore ya completamente nuestro tejido productivo industrial. Y repito, uno dice, bueno, vos te oponés a Milei porque sos peronista, porque... Sí, pero también como gobernador, la política de Milei, a la que principalmente daña es a la provincia de Buenos Aires, porque es donde radica el 50% de la industria nacional. 50% de la industria nacional. Totalmente. Y mi mandato, yo no es que no lo dije en campaña, mi mandato es más producción, más trabajo, más salud, más educación, más seguridad y un Estado que llegue a donde el privado no llega. Y bueno, este es un compromiso. Pero ¿hasta dónde podría llegar ese acuerdo electoral o ese frente electoral? Ustedes el sábado van a tener un encuentro, ¿no?, en Mar del Plata. ¿Eso tiene que ver con el lanzamiento de un espacio político propio en ese sentido? Yo dije que nosotros vamos a convocar un frente y por supuesto estamos trabajando para eso. El límite central es coincidir en estas cosas. No es solo anti-Milei, es también por la positiva. Es por la positiva en términos de una alternativa política. Y creo que ahí hay un trabajo muy arduo de mostrarle a la sociedad que hay esa vocación y que eso es confiable y que se puede articular. O sea que lo que vos me preguntás, ¿hasta dónde? Y bueno, hay sectores políticos que sí, que evidentemente están horrorizados también con lo de Milei, y que en provincia de Buenos Aires, cuando vos vas a los pueblos de la provincia de Buenos Aires, yo no he escuchado nunca a nadie que diga menos Estado.
destruir el Estado desde adentro. Porque en el interior te piden caminos rurales. Nosotros hemos hecho 5.000 kilómetros, primera vez que el gobierno provincial, pero con los intendentes de todos los sectores políticos, caminos rurales. Llevamos centros universitarios al interior de la provincia. Llevamos parques industriales. Estamos trabajando de esa manera. Y por supuesto que la convocatoria es amplia. Por supuesto que la convocatoria es amplia y creo que hay que despojarse de mezquindades y ver hasta dónde podemos llegar, y lo estamos viendo en otras provincias también. Dos preguntas en una, porque la provincia de Buenos Aires tiene gran parte del área productiva más importante de Argentina. Me refiero específicamente al sector agropecuario, porque el gobierno nacional la semana pasada anunció una baja temporaria de retenciones. Primero te quería preguntar cómo es eso, pero al mismo tiempo la pregunta va enganchada con otra cosa que vino después de eso, que es el gobierno nacional pidiéndole a las provincias que bajen impuestos, diciendo, bueno, ven, nosotros estamos bajando impuestos, ahora les toca a ustedes también. Yo el otro día saqué un tuit que fue en medio de todas estas discusiones y de todo este clima incendiario que está generando el gobierno, pasó un poco desapercibido, explicando cuál es la llamada presión tributaria, carga tributaria, lo que corresponde a la nación, lo que corresponde a las provincias y lo que corresponde a los municipios. Lo que quiere hacer Milei, que se ha dedicado a subir impuestos, el único que yo podría decir que bajó es el impuesto a país, pero porque era una atribución parlamentaria Congreso, claro, que no tenía, no fue él, fue el Congreso, que no se lo iba a votar de esta manera, pero ha subido impuestos. Y lo más importante que pasó tributariamente el año pasado es que subió el impuesto llamado a las ganancias, es decir, cuarta categoría, a castigó a los 800.000, laburantes. y bajó el impuesto al patrimonio, a los bienes personales. Eso es lo que pasó y eso es lo único significativo. Y a los autos de lujo. Y ahora agrega los autos de lujo. Claro, entonces se nota mucho. Entonces, ¿qué quiere hacer? Transferir la responsabilidad a los gobiernos provinciales y municipales, cuya incidencia en la carga tributaria es tremendamente menor. Pero cuando uno mira el año pasado, los impuestos que subieron, retenciones, porque los subieron al principio y ahora dice que lo bajan, ahora vuelvo a eso. Todos esos impuestos solo los cobra el Estado Nacional. Fue una estafa a las provincias. Ha subido los impuestos que son no coparticipables, o sea que son solo para el gobierno nacional, y un impacto negativo, porque la crisis impacta en la recaudación, sobre los gobiernos provinciales. Y sobre eso nos tira todas las responsabilidades. Para que vean los números de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires aporta prácticamente el 40% de toda la recaudación tributaria. El 40% se genera en la provincia de Buenos Aires. Impuestos a la actividad económica, pero impuestos también a las personas, en cabeza de cualquiera, de empresas o de personas. Bueno, todo eso se genera en la provincia de Buenos Aires, 40%. ¿Cuánto vuelve de eso a la provincia de Buenos Aires? 7%. 7%. Porque el número que todos conocen es la provincia aporta 40, recibe 20. Pero es peor, porque del 40 que aporta del total, una parte es no coparticipable, o sea, va solo al gobierno nacional. Totalmente. La provincia de Buenos Aires le está financiando a Milei el único renglón del gasto que subió, que es el pago de la deuda, que es el pago de los servicios de deuda. Ojito con la deuda que toma, y ojito con cómo crece la deuda. Claro, y ojito con todo esto, porque finalmente es de esos gobiernos que dicen vamos a pagar la deuda. El único compromiso que tenemos es el pago de la deuda, como decía Avellaneda, ¿no? Bueno, recién lo veía. Con el hambre y la sed del pueblo argentino. Es lo único que vamos a hacer. Exacto. Recién lo contaba Nora Bar, ponía el ejemplo. Se quejan de que es mucho lo que hay que pagar por participar de la Organización Mundial de la Salud, 10 millones, y en pago a la deuda pagamos 1000 veces más. ¿Qué es más importante? La salud de los argentinos, para ellos los buitres. Está clarísimo, ¿no? No, pero es que yo creo que todas estas cosas, a medida que va transcurriendo el gobierno, hablaba de recuperación en B, no paran de caer sectores, el consumo sigue 20 puntos abajo. Yo hablé de carne, hablé de yerba y hablé de leche, o sea, hablé del consumo de proteínas. Esto va a tener efecto de largo plazo. Totalmente. Responsable Milei, efecto de largo plazo. Y después festejando los diarios, que por primera vez en la historia el consumo de pollo superó al consumo de carne de vaca. Pero los dos cayeron. Lo que estamos viendo es que se desplomó el consumo de carne de vaca y con una caída del consumo ahora suben los precios. Y el pollo también cayó. O sea que lo que está haciendo
es una debacle social. Y este es el punto que me parece que tiene que también articular la cuestión política, ¿no? Porque hay una discusión de modelo de país, lo vemos a Milei, hacia un país precarizado, primarizado y un país para muy poquito, Ahora, que lo festejan, lo aplauden. ¿Vos te crees que esos multimillonarios que lo aplauden a Milei le parece que es un genio y un premio Nobel? Lo están usando. A ver, hay intereses inmensos atrás de esto. Lo están usando. Es el que funciona para decir ciertas cosas que ellos ni siquiera se atreven a decir. Y mientras, vine. Copiarlo a Trump. Y digo, y mientras tanto, de nuevo, ficha limpia y proscripción de Cristina. La misma receta de siempre. Entonces yo creo que hay que estar muy atentos, pero además trabajar desde el punto de vista de la responsabilidad del gobierno de la provincia. Dije salud, educación, Ministerio de Mujeres, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Seguridad. Bueno, estar con presencia territorial. Vos me decís, bueno, recorrer toda la provincia, todos los ministros, todo el tiempo en territorio, mostrando lo que hacemos, que no es fácil. Casi 1000 escuelas nuevas, sumando las aulas y escuela equivalente, sumando las escuelas que pusimos a nuevas, sumando los edificios nuevos. Bueno, ¿quién lo sabe? Nadie. ¿Qué quiere Milei? Cerrar escuelas. ¿Qué me dicen a mí cuando recorro el territorio? ¿Qué pide el pueblo de la provincia de Buenos Aires? Más jardines de infantes, porque acá, es más, inauguramos uno, te dicen, bueno, ahora la secundaria, ahora un centro universitario. No es así, no es el sentir del pueblo, obviamente. Todo esto es un proceso político donde nosotros tenemos que ser muy claros, muy firmes, también en lo ideológico, también en el posicionamiento, porque alguno pensará que lo que dice Milei cambió el sentir de la sociedad. Nadie quiere todo ese paquete que trae Milei. Es verdad. Gracias, Axel. Y no te olvides de los mercados de productores familiares. Bueno, el eso... próximo que inaugure, invítame. Ah, dale, por favor. Soy de los grandes promotores. Mercados bonaerenses en toda la provincia. Que la gente lo agradece todos los días porque es van con a cuenta comprar DNI. Cuenta DNI. Cuenta DNI, que viene sosteniendo y sosteniendo. Qué gran logro. Y cómo sostienen la cuenta DNI, porque está, incluso acá en la capital, cada vez más negocios tienen la cuenta DNI. Bueno, pero lo de la capital, yo para que se entienda esta cuestión, 3 millones de bonaerenses, incluidos policías, que trabajan de policías, son de la provincia de Buenos Aires. ¿No? Entonces, claro, a veces descomponen el AMBA como si fueran... Sí, y esto, la verdad que yo digo, en la provincia de Buenos Aires nosotros trabajamos por la integración, por la identidad, y la verdad que lo que hacemos a ellos les parecerá que es despreciable, que es feo, porque la producción, son gente que nunca a Milei se le va a caer de la boca la palabra industria, nunca se le va a caer de la boca producción, nunca se le va a caer de la boca trabajo solo para sacarle derechos. Así que con los trabajadores, con los jubilados, con los artistas, es con todos estos. Gracias, Ari. Gracias, Axel, como siempre, por dar la cara. No, realmente, bueno, muchas gracias. Y hay que bancar y hay que seguir, recorriendo la provincia. No te preocupes. Gracias, gracias, Axel. Y te invito al próximo. El próximo voy a estar con mucho gusto. Ya creo que vamos 10, estamos por ahí. Sí. Los mercados fijos, después miles. Fijos, sí. Móviles. Muy bueno. Gracias, Axel. Gracias. Axel Kicillof habló de todo aquí en Minuto 1, como corresponde, frente a las mentiras del régimen. Nos estás acompañando con el hashtag Axel en Minuto 1. Ha dejado mucho, ahora lo vamos a evaluar con Andrés y con Gabriela Pepe. Ha dejado alguna definición política también muy importante allí sobre el frente anti-Milei. Y como tuvo Nora Bar aclarando muy bien todo el tema Organización Mundial de la Salud, hoy le damos la bienvenida oficial a